La historia que te voy a contar hoy es una experiencia vivida por Víctor Román Valdés, quien es originario del estado de Querétaro, México, escrita para Guerrero de Luz por Jesús Guzmán. El vagabundo, historia de un nahual. Lo que estoy a punto de contarles sucedió hace bastante tiempo, en la década de los 80, cuando yo tenía unos 17 años de edad. En aquel entonces vivía junto a mi familia en el campo, que es una zona lejos del bullicio de la ciudad. Mi padre tenía una plantación de elotes y unos pocos animales distribuidos en 2 precarios corrales. Justamente de este último grupo me encargaba yo, en tanto mis otros hermanos acompañaban a mi padre en el campo. «Hola muchacho, ¿cómo estás? ¿Conoces algún lugar de por aquí donde pueda acampar?». Con esas palabras se presentó aquel extraño sujeto. En esos momentos yo estaba en un predio cuidando a los animales mientras pastaban, pero lejos de ser un turista o algún aventurero curioso por explorar nuevas tierras, este señor parecía más ser un pobre vagabundo. Llevaba a sus espaldas un bulto hecho con trapos viejos y mugrientos, misma condición que tenía las ropas que usaba. Venía acompañado con un burro quien a su vez cargaba otro poco de cosas. Me sorprendí al verlo, no solo porque apareció de repente en el lugar, sino que no éramos de ver muchos forasteros, y menos con esas características. En tanto pasaba su mano por la cabeza del viejo animal, y ante la falta de interacción con él, volvió a hablarme ahora con un tono más amigable que el anterior. «No te asustes, muchacho, no soy malo, ni tampoco me gusta andar molestando por ahí. Solo quiero encontrar un lugar donde pasar la noche, un sitio donde haya un río o algo así. Mi burrito ya está viejo y tiene sed. No querrás que se ponga mal, ¿verdad?», terminó diciendo risueño, mostrando una sonrisa casi desdentada y algo repulsiva, puesto que los únicos dientes que le quedaban estaban rotos y podridos. «Buenas tardes, señor. Si sigue por ese sendero encontrará una vertiente, más o menos a unos 20 minutos. Ese terreno es privado, pero no creo que el dueño se dé cuenta de que usted pasará la noche ahí. En ese lugar también podrá encontrar un espacio verde, provisto de arboledas bajo las cuales podrá descansar». Me agradeció el gesto exponiendo sus negras ansias aún más, para luego dirigirse a su burro diciéndole que ya faltaba poco, que pronto descansaría. Más allá de la desconfianza que me generó su presencia, sentí pena por el animal, pues si ni él mismo cuidaba de su aspecto, ya me imaginaba que mucho menos cuidaba de este, y el triste estado en el que estaba lo delataba. Flaco, sucio, exhausto, viejo, es poco decir de él. Unas purulentas llagas, asquerosamente visibles en la parte de la espalda, hablaban de años de descuido y maltratos. Aquel burro en verdad estaba prácticamente agonizando. El pordiosero se despidió de mí agradeciéndome nuevamente, y partió rumbo al lugar indicado. Sus pasos lentos concordaban con el ritmo del cansado animal de carga. Por las condiciones de ambos estimé que ya llevaban varios días sin descansar. Me quedé observándolo mientras se alejaba, rogando interiormente que nadie lo viera, mucho menos la familia dueña de la finca, a la cual pertenecía el sector que le recomendé. No hubo más sorpresas en el transcurso de la jornada. Cuando llegó el momento, reuní a los animales para emprender el camino a casa. Mi madre se encontraba en el patio tendiendo las ropas recién lavadas cuando llegué al rancho. Me acerqué al tendedero para saludarla, y como sucede con todas las mamás, ella se dio cuenta del semblante que yo traía, por lo que me preguntó de inmediato qué me ocurría. Le conté sobre el vagabundo y el estado en el que se encontraba, pero al final me arrepentí de haberlo hecho, porque mi madre no hizo otra cosa que regañarme, primeramente por no haberme portado más solidario con él, y no regalarle algo de comida que yo había llevado, y luego por andar invitando a extraños a pasar las noches en lugares que no me pertenecen. Lo bueno de esto es que se olvidó del asunto cuando llegaron mi padre y mis hermanos, pues todos comenzamos a prepararnos para compartir la cena, para así dar fin a la jornada del día y descansar, que es cuando escuchamos esos ruidos que nos despertaron a todos. Eran detonaciones de fusiles. Alguien estaba tirando a esas horas, y no se trataban de cazadores, ya que también podíamos escuchar unos gritos desesperados, asustados. Nosotros nos levantamos de las camas para salir hasta el patio. Entretanto mi padre preparaba su fusil, y la razón era porque podíamos darnos cuenta de que,
La persona que tiraba y gritaba parecía venir hacia nosotros. Sin embargo, nunca llegó. Todo el barullo desapareció de repente. Permanecimos preparados por media hora más, hasta asegurarnos de que nada malo pasaría, al menos en nuestro rancho. Mi madre y hermana se durmieron con miedo, nosotros con la intriga de no saber nada de lo que había ocurrido. Fue la madrugada siguiente cuando supimos lo acontecido, ya que a pesar de que entre los vecinos no vivíamos tan cerca, en la ranchería las noticias se expandían rápidamente como pólvora. Se trataba de don Anselmo, un vecino que tenía la costumbre de salir a pescar al río que había en la zona por la madrugada. Estaba sin vida tirado entre unos matorrales. Yo no lo vi, pero mi padre y mis hermanos sí, ya que estos fueron a verlo para así hablar con la policía que ya estaba en el lugar. Querían dar testimonio de lo que habíamos escuchado en la noche, y de paso darle el pésame a la familia que fue a retirar el cuerpo. Fueron mis hermanos los que me contaron cómo lo hallaron, lo cual me hizo sentir escalofríos con solo imaginarlo. El hombre estaba totalmente deshecho. Algo o alguien usó algún objeto con el que le golpeó brutalmente la cabeza. Los mismos detalles tenían el resto del cuerpo, pues algunos de sus huesos estaban a la vista. Concluyeron que el culpable de la agresión podría haber sido una fiera salvaje, porque también habían separado uno de sus brazos, y en parte de sus piernas se encontraron marcas de enormes dientes. Su fusil estaba a unos metros de él. Se había acabado toda la carga, y por la dirección en las que encontraron las huellas de su líquido vital rojo, sospecharon que la agresión ocurrió en el río, y en su ida llegó hasta ese lugar donde finalmente acabaron con él. Aquella narración entumeció los músculos de mi cuerpo, pues casi instantáneamente se me vino a la mente que el pobre viejo forastero, porque la vertiente donde lo envié, ni más ni menos se comunicaba con ese río. Le conté a mi padre sobre él. Tomó su fusil y salimos presurosos para buscar al hombre. Por suerte lo encontramos ahí, en ese lugar, y gracias a Dios estaba sano y salvo. Pero bueno, verlo otra vez y más aún en la condición en la que estaba, opacó un poco la alegría de verlo con vida. Mientras mi padre le recomendaba que mejor se fuera a otro lugar, porque por ahí andaba suelto un animal salvaje, el cual se encargó de arrancarle la vida a un lugareño de una forma macabra. Él masticaba un pescado crudo con las muelas que aún tenía. Estaba prácticamente sin una prenda, sentado a un costado de la corriente de agua, en tanto su pobre burro permanecía atado bajo la sombra de un árbol. Nos contó que él también escuchó los gritos de la víctima, pero que cuando comenzaron a sonar los tiros, se preocupó y prefirió resguardarse ahí mismo. Sus palabras me parecieron tan ridículas como inocentes, típicas de una persona carente de preocupación alguna, porque lo que él llamaba refugio no era más que una lona usada en forma de techo, sobre las ramas de un árbol. Nos regresamos a casa sin que mi padre le insistiera más. Ahí quedó el viejo abandonado a su suerte, como quizás fue toda su vida. Unas noches después volvió a ocurrir otro fenómeno, no más que en esa ocasión quedó un testigo del hecho. El lugareño contó que lo despertaron el barullo de sus animales, pensando que se trataba de la fiera salvaje. Tomó su fusil y salió deprisa con todas las intenciones de acabarla. Pero grande fue su enojo cuando vio un bulto escabullirse entre los árboles frondosos. Pero aún mayor fue el pavor que sintió cuando ingresó al corral, y las espeluznantes consecuencias que dejó el atraco de la bestia. Su objetivo fue un becerro. En ese breve espacio de tiempo, le había arrancado aquella parte superior del cuerpo, y ya se estaba alimentando de ella, pues le faltaba más de la mitad. El resto del animal estaba aplastado, como el estado en el que encontraron a su primera víctima. Asimismo notó que le faltaba otro animal más, que indudablemente se lo había llevado. Sabía el rumbo que tomó, y por lo tanto podría haberlo seguido. Pero dado el pánico que le ocasionó ver lo que hizo con uno de sus animales, optó mejor por quedarse en su casa y cuidar a su familia, por si esa bestia regresaba. Nunca habíamos tenido agresiones de esa gravedad en la zona. Es más, los animales salvajes eran cazados por los propios lugareños, y por consiguiente estos vivían lejos de los ranchos y jamás se acercaban mucho. Es por eso que a partir de esa noche, nació el rumor de que un nahual andaba merodeando por esos terrenos. Misma teoría adoptó fuerza cuando todos los vecinos comenzaron a ser víctimas de robos de animales. Cuando pasaron unas semanas, y sin que nadie pudiera dar fin a la criatura,
Un nuevo robo en uno de los ranchos dejó una pista que fue clave para revelar el misterio. Como ya estaba preparado por si le tocaba a él, el dueño de la casa salió corriendo con su fusil en mano. Apenas escuchó alborotarse a los animales. Así fue como alcanzó a ver al culpable. Él dijo ver a un anciano perdiéndose en la oscuridad del monte, logrando distinguir que entre sus brazos llevaba una cría de cerdo. Iba casi sin prenda alguna, y una ondulada cabellera blanca resaltaba en la oscuridad. Cuando nosotros oímos eso, automáticamente se nos vino a la mente aquel vagabundo. No había duda alguna ahora, él era el nahual. Todo coincidía. El viejo se quedó en la vertiente por lo que de seguro pudo ver el pescador mientras inspeccionaba el lugar. Quizás se le apareció en forma de bestia, y fue por eso que el hombre gritaba aterrado, a la vez que le tiraba con el fusil. Pensar que un pobre viejo fue capaz de cometer esa atrocidad con el cuerpo de la víctima, y estando este aún con vida, no solo era difícil de creer, sino que por lo mismo nadie quiso quedarse de brazos cruzados. Solo bastaron unas horas para que la identidad del nahual llegara a todas las casas. Con mi padre y hermanos nos unimos a la hazaña de capturar a aquel anciano. Cada grupo se ubicó en sectores diferentes para buscarlo, pues cuando fuimos hasta el vertiente este ya no estaba ahí, pero no había abandonado la zona todavía, ya que su burro y sus cosas seguían en el lugar, y dispersados por el suelo, se hallaban los cuerpos a medio comer de los animales que se había robado en esas noches. Lastimosamente en esa madrugada también hubo varias pérdidas. Los 3 hombres que se habían quedado en la vertiente, aguardando si por las dudas el nahual regresaba, fueron los primeros a quien les tocó tener un final indescriptible. Cuando sus gritos y tiros comenzaron, todos corrimos hacia esa dirección. Nuestro grupo era el que más cerca estaba, así que fuimos los primeros en llegar. Los 3 tenían su cuerpo aplastado. El espeso líquido rojo de su cuerpo aún se expandía desenfrenadamente por el suelo, cuya tierra lo absorbía lentamente. Notamos que se había llevado al burro, por lo tanto imaginamos que intentaba escapar montado en este. Dado aquel transporte utilizado para huir, no se trataba de un caballo sino de un burro, y más todavía teniendo en cuenta el deplorable estado en el que se encontraba, sabíamos que el brujo nahual no podía alejarse tan rápido. Aún así, una vez más decidimos separarnos para poder rodearlo, y que de esa manera no pudiera escabullirse nuevamente. Pero esa estrategia fue un grave error, y algunos lo pagaron con su vida. Luego de correr por varios minutos entre el monte, uno de los hombres gritó que lo había encontrado, pero a su anuncio le siguió otro grito más, el cual fue de dolor. Cuando llegamos él estaba tendido en el piso. La bestia lo había agredido en la mandíbula, quizás a modo de castigo por haberlo delatado, pero el brujo no avanzó mucho, pues segundos después escuchamos a otro de los nuestros gritar. Sin embargo, no fue el único, ya que luego de sonar un tiro, alguien más lanzó un alarido. Una vez ahí quedamos anonadados. En efecto, el nahual había sido herido, pues gracias a que estaba en su forma humana, podíamos ver su hombro izquierdo sangrando, pero nuestro compañero de casa se encontraba en graves problemas ahora, ya que por más que estaba inconsciente, era rehén de ese nahual. Lo tenía sujetado de los cabellos, mientras que con un objeto filoso apoyado en su cuello, amenazaba con acabarlo. Vi la astucia e inmunda personalidad de aquel nahual, que al verse acorralado por todos y sin tener escapatoria, comenzó a hablarnos para victimizarse y confundirnos así. Por favor, no acaben conmigo. Yo no soy el culpable. Yo no soy el nahual. Él está aquí entre ustedes. Les juro que yo soy inocente. Yo no fui. Desconcertadas miradas comenzaron a formarse en nuestros semblantes. Sus palabras eran de verdadera súplica y miedo, tanto que por poco comenzamos a dudar de nosotros mismos. Mi papá, quien estaba a mi lado, le hizo frente, diciéndole que era un mendigo nahual y que pagaría por todo el daño que había hecho. Literalmente ese fue su modo de terminar, porque cuando alguien más mencionó que miráramos a quien estaba en el piso, notamos que este ya no mostraba signos vitales. La ira fue grande. La razón abandonó las mentes de los presentes por unos momentos, y movidos por el rencor, comenzaron a tirarle a ese nahual. En un ensordecedor entorno, vi cómo su cuerpo reaccionaba dando tétricos temblores con cada impacto. Lamentablemente que el burro que permanecía aún a su lado, quizás motivado por el instinto fiel de acompañar a su amo,
también recibió más de un impacto. El brujo cayó de espalda, en tanto extendía su mano hacia el cuerpo agonizante de su compañero animal. Un sepulcral silencio abasteció de quietud a todo el monte. Absortos contemplábamos cómo aquel vagabundo daba sus últimos respiros. Nadie lo vio en su forma de bestia, lo cual seguramente fue esperado por todos. No obstante, ocurrió algo más, algo que nos dejó estupefactos y aterrorizados. Cuando el viejo expiró, su cuerpo se mantuvo inmutable. Instantes después dejó también de respirar su burro, y fue este quien convirtió esa noche en macabramente inolvidable. Lentamente su cuerpo comenzó a arrojar un olor nauseabundo, y a medida en que veíamos cómo su pelaje se desprendía de su piel, también su fisonomía comenzó a mutar. Sus 4 patas reducieron su tamaño, hasta gradualmente empezar a adoptar la forma de brazos y pies humanos. Asimismo, su cabeza se achicó para tomar la figura de la de un hombre, y en cuestión de segundos fue dejando a la vista la apariencia de un anciano, demacrado y calvo. Cuando finalmente terminó su transformación, nuestros ojos estaban desorbitados de pavor. El viejo vagabundo tenía razón. Él no era el nahual. El brujo era su compañero. Un despiadado brujo que se convertía en burro, pasando así desapercibido en todo ese tiempo. Fue entonces que también nos percatamos de algo que por la oscuridad de la noche no habíamos visto. Y es que tanto sus manos como sus pies estaban cubiertos de su líquido hemático. Fue él, siempre fue él, que con sus pesadas patas aplastaba los cuerpos de las personas, bajo esa despreciable maldad que tenía. Aquella noche quedó plasmada en la mente de todos los que vimos el fenómeno. Nadie se lamentó por ese vagabundo, pues aunque él fue solo su cómplice, sin duda alguna tenía la misma clase de alma inmunda que su compañero, quien por cierto todos concluimos que seguramente se trataba de su hermano o algún familiar directo, ya que ambos ancianos tenían un visible parecido. Dicen que la policía se encargó de los cuerpos. Nosotros únicamente rendimos honor y respeto a nuestros vecinos caídos, llevándose con ellos el secreto de la identidad de quien acabó con ellos hasta la tumba, mientras que nosotros tuvimos que esperar hasta esa noche para saberlo. Ingenuamente íbamos detrás del otro, del equivocado, a la vez que el verdadero brujo se ocultaba bajo la forma de un viejo demacrado y deplorable burro.